¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Solo una vuelta más. Te voy a contar algo que te no sorprenderá. No te voy a sorprender. Quizá te vaya a indignar, porque ¿cuánto pasó de aprobado el presupuesto? La gran reunión de la política, donde se define cuánto se va a gastar en tal cosa y tal otra no, y donde hay acuerdos que hacer entre oficialismo y oposición. Es el lugar en donde sí o sí tienen que negociar. Bueno, no pasaron ni 12 horas. Ni 12 horas de aprobado el presupuesto, acompañado por una parte significativa de la oposición. Y escucha esto, aliados del kirchnerismo presentaron un proyecto para suspender las PASO. Voy de vuelta. No pasaron ni 12 horas de aprobado el presupuesto, donde el oficialismo necesitó de parte de las manos, es decir, los votos de la oposición para aprobar y para darle un instrumental a Sergio Massa. No pasaron 12 horas que ya aliados del oficialismo presentaron un proyecto de ley para romper las PASO, para suspenderlas. Recordá que las PASO es el principal elemento, la principal herramienta organizadora de quién puede liderar la oposición, que es un conflicto que la oposición no tiene resuelta, básicamente Juntos por el Cambio. Te dije, te no sorprenderé, lo que estás viendo es el proyecto de ley. Está con nosotros Lucía Salinas. ¿Qué tal? Buenas noches. Pablo de León. ¿Cómo te va? Jessica Bossi. Buenas noches. Y está Osvaldo Bazán. Buenas noches. Quiero que veamos el proyecto de ley y que Pablo de León nos cuente quién es y qué. Bueno, quizás para la gente no resulten muy conocidos estos 4 diputados que firman este proyecto, que es muy sencillo en toda su extensión porque dicen, proponemos derogar un articulado de la ley 26571 y derogar las primarias y volver al anterior sistema de internas de los partidos políticos. Es así de sencillo. Luis Di Giacomo es un diputado de Río Negro, que responde a Alberto Beretilnec, hoy senador, ex gobernador de Río Negro, habitual aliado en todas las votaciones del kirchnerismo. Luis Di Giacomo es un hombre de diálogo amable, vamos a decirlo de esa manera, con Sergio Massa, quien presidió hasta hace 2 meses la Cámara de Diputados. Con lo cual, como vos decías, poquitas horas, y lo veníamos diciendo hace unos días, de que se aprobó el presupuesto, no esperaron ni un día. Luis Di Giacomo lo hizo junto a 3 diputados más y un proyecto para derogar las PASO ya está en la Cámara de Diputados. Estos son aliados del kirchnerismo. Jessica Bossi, ¿el kirchnerismo estaba al tanto, crees vos, de esto y lo va a apoyar y lo va a amplificar? El kirchnerismo estaba al tanto de esto, tanto que Di Giacomo había dicho que lo iba a presentar antes de la discusión y la aprobación del presupuesto, y hubo un pedido para que le bajara el tono a la discusión para no empiojar, como se suele decir, la aprobación del presupuesto nacional, con lo cual lo tuvo en gateras a este presupuesto, que lo firman 2 diputados de Río Negro y otros 2 diputados que son de Misiones. Es decir, no solo hay una alianza de diputados con la provincia de Río Negro, sino también con la provincia de Misiones. ¿Qué es lo que hace con esto el kirchnerismo? Introduce como una especie de caballo de Troya la discusión de las primarias, en la que tiene ya una interna abierta dentro del oficialismo, porque el presidente hoy mismo dijo que estaba a favor de sostener este esquema de primarias, pero acá arranca algo que es más profundo y que es la discusión de las reglas electorales para el año que viene, y yo sumo las fechas, no lo dice este proyecto. Pero todo indica, está la sospecha de la oposición, pero también empieza a surgir dentro del oficialismo una gran negociación. Por supuesto, la mirada del peronismo, del kirchnerismo, es algo que les convenga a ellos. No están hablando de mejorar el país y demás. Y la oposición ya ahora ve que su sospecha, pero a pesar de eso apoyó el presupuesto, se hizo realidad. Porque este proyecto apareció y lo que hace es abrir esa puerta. Después va a haber negociaciones, seguramente se modificará. No lo llegamos a leer porque esto acaba de ocurrir, pero son 23 artículos y en parte de ese articulado no solamente se plantea la derogación, no es que dice por esta vez se suspenden las PASO, sino la derogación total. Definitiva. Sino que también plantea modificaciones al financiamiento, a las agrupaciones políticas. Hay que ver todo esto con lupa porque no es solo la derogación. Abre otras cuestiones también a la discusión, cuando queda también poco para que terminen las sesiones ordinarias
en el Congreso de la Nación. Bien, hoy una promesa, mañana una traición, decía aquel verso. Promesas del presupuesto, flores de un día son. ¿Por qué decís de un día si estos son menos de 12 horas? Acá tenés aliados del kirchnerismo que estaban con la carpetita en la mano. ¿Te acordás cuando ibas a llevar un currículum que tenías el folio y decís, ¿a dónde tengo que llevar esto? Bueno, estaban con la carpetita esperando que pasaran 9, 10 horas. Andá, disimulen, vayan a tomar algo a la confitería de enfrente y vénganse a las 5 de la tarde. Estoy jugando con una idea que no es un juego, fue efectivamente así. Ya están metiendo un proyecto de ley. Y recuerden ustedes que todos los últimos días dieron señales para despistar, yo no sé si esto es adrede o no, en donde parecía que el propio kirchnerismo no quería, o los intendentes de la provincia de Buenos Aires no querían las PASO por si algunas organizaciones sociales les presentaban una lista, les robaban gente, les dividían el peronismo, el voto peronista, y entonces perdían. Hay coqueteos distintos dentro del oficialismo. Hoy el presidente, como decía Jessica, habló. Vamos a ver lo que el presidente de la Nación dijo hoy en el programa de Roberto Navarro en la radio. Las PASO son un gran instrumento que Cristina creó. No tengo el poder para sacar o ponerlas. Yo argentino, traducido, yo, argentino, o sea... Hago lo que me digan. Hago lo que... El tema ahí es el cambio de reglas de nada más ni nada menos que del sistema electoral a meses de que empiece un año electoral en nuestro país. Ese es el problema. El kirchnerismo las crea, no las utiliza, cuando no les conviene modifica la ley. Y lo que está cambiando no es cualquier normativa, son reglas del sistema democrático y representativo de nuestro país. Bien, déjenme que les presento lo que propone el proyecto de ley y lo vamos a ver. El proyecto de ley tiene por objeto derogar el régimen de las primarias abiertas y simultáneas obligatorias, las PASO, creadas por la 26571, restableciéndose el anterior sistema de internos de los partidos políticos de conformidad de acuerdo sus respectivas cartas orgánicas. Esto lo que significa es una derogación. Es una derogación de esta ley y también modificar el Código Nacional Electoral y también la Ley de Financiamiento de los Partidos. Está claro que todo esto se puede discutir, obviamente para eso está el Parlamento, que este año ha sesionado una vez por mes, es el promedio. Es enloquecedor. De la pobreza. Verdad, con las necesidades del Argentino. Perdóname la interrupción, porque también uno, esto es esta es la pesca de hace 2 horas. Pero, sí. En el mismo momento donde estamos tapados de problemas económicos, donde no ves una iniciativa de creación de empleo, lo que ves es que ya tapan la agenda pública con un proyecto de ley que te obliga a hablar de eso. 28 de febrero de 2012, cuando Cristina Fernández dijo vamos por todo, digo, en ningún momento se bajó de la idea de ir por todo. Digo, es raro que hasta la oposición sea suficientemente inocente como para decir... Pero si ayer te votamos todo, ¿ahora qué querés? Digo, esto es lo que iba a pasar porque siempre fueron por todo. Cristina siempre fue por todo. Lo que es impresionante es que a esta altura del partido, cuando ya pasaron 10 años de aquella frase de Cristina Fernández, la oposición crea todavía que puede ir ingenuamente a decir, bueno, vamos a charlar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Sabían que esto iba a pasar. No pueden asombrarse ahora que esto iba a pasar. Igual hay dos focos, yo pondría a discusión 2 focos. Uno es lo que pasa en el seno del peronismo y hay que ver lo que dijo Alberto, lo que dijo Máximo Díaz, y otro lo que vos estás planteando, que es el tema de la oposición. Esta mañana, a las 5 de la mañana en general, y 4 horas después creo que tardó más la discusión de los artículos distintos, que no fue menor porque implicó hasta la creación de impuestos, la parte de la oposición fue funcional al gobierno en el tema del presupuesto. Y acá están tanto referentes importantes del radicalismo como el sector Evolución de Martín Lustó, no todos los diputados, pero algunos, y también Javier Milei, que con su ausencia permitió, por ejemplo, que se creara un impuesto. Entonces, esto definitivamente interpela a la oposición. ¿Qué va a hacer con esto? E interpela ya a Milei, que acá mismo nos dijo que mientras no existiera un proyecto de las PASO, él no tenía opinión para dar. Bueno, tiene una opinión para dar ahora cuando esta madrugada fue funcional al kirchnerismo al irse de la sesión. En ese sentido iba mi comentario. Ahí quiero, no es para discutir con Osvaldo, pero ¿por qué un sector de la oposición apoyó hoy la votación en general del presupuesto? Porque es un presupuesto de ajuste que creen que si son gobierno es más razonable que otro tipo de presupuesto que podría haber presentado
el kirchnerismo, entonces por eso de alguna manera lo hicieron. Lo que pasa es que Como no si fuera queda una bien. reducción de daños. No La queda teoría de bien, algunos era, si no les votás, les das más discrecionalidad. Es difícil para su propio votante tragarse un sapo, porque lo que uno ve es levantaron la mano con el kirchnerismo, punto, no hay más discusión. Y no los toma, o sea, más allá de lo que diga públicamente, no los toma por sorpresa que avancen con el proyecto de las primarias. La gran pregunta para mí que se abre ahora es, ¿están dispuestos a sentarse en una mesa para negociar todo el proceso electoral el año que viene? Esperen, miren Mario Negri, hace un ratito nomás, 7:00 de la tarde, tuitea. 4 aliados del kirchnerismo presentaron finalmente el proyecto para que no haya paso. Saben que se les viene una paliza en las urnas y reaccionan yendo en contra de los derechos de la ciudadanía. Tienen miedo a la voz del pueblo, lucharemos para defender la democracia. Bueno, pero por ejemplo, Negri, como con otros diputados radicales que terminaron apoyando el presupuesto, seguramente no van a apoyar esta suspensión que propone Luis Di Giacomo y esos otros 3 diputados. El foco está en los aliados provinciales como estos, en los diputados de Schiaretti en la provincia de Córdoba y en ese interbloque federal peronista en el cual Randazzo no va a apoyarlo porque él es uno de los creadores de la PASO, pero sí hay que estar atento a qué hacen los otros integrantes de ese bloque que van a ser claves, al igual que el bloque de Milei, y que la izquierda, que también fue funcional en esta votación al kirchnerismo del presupuesto, qué conducta van a tener en las PASO, que solo implica complicar a Juntos por el Cambio y volver a poner en la mano de Cristina la lapicera única del peronismo. Pero ahí, Pablo, A ver, déjeme romper esta lógica y jugar al ingenuo, que es, juguemos un rato. Esta es un electrón libre, el kirchnerismo no va a acompañar esto, se mandaron solos, no estaba en agenda del kirchnerismo. El sombrero de la ingenuidad. Sí, ¿Puede ser esto? No, está No. en la agenda del kirchnerismo. Yo lo que sumo, que es una complejidad, es que el kirchnerismo no está todo de acuerdo. Claro. Tendrán que, como no están todo de acuerdo en nada hoy Sí, por claro. hoy, van a tener que juntar los votos. No es tan fácil. Pablo dice, los van a verticalizar, va a aparecer un favor de aquí, un plancito de allá, algún fondo de no sé qué, y van a estar todos Como pasó con el adentro. presupuesto. Bueno, la planilla feliz. hay que ver porque la discusión por las candidaturas en el oficialismo no es fácil. Se están contestando por los medios, baja tu candidatura. Está bien, pero yo te hago una pregunta, yo no estoy tan segura, perdón. Sí, dale, Esperá, dale. una cosa más. Nosotros nos basamos en lo que piensa el kirchnerismo, que es lo siguiente. El kirchnerismo cree que si modifican y eliminan las PASO se benefician ellos. Y yo no sé. No, claro que es discutible Realmente, eso. Si la tienen eso- tan que es fácil. discutible. si eso puede ocurrir, pues si los Está claro. partimos de esa base que no está tan claro y por eso algunos Pero no espera, creen eso. bueno, pero si ellos dan, como tantas veces hemos visto, que casi en las declaraciones mandan a pérdida la nacional y se quieren replegar en la provincia de Buenos Aires. Déjame jugar con ideas que después se Pero es pueden así. desmentir. Hoy en el cristianismo Bien, es así. Entonces, perdido por perdido. Puedo jugar una ficha fuerte, que es eliminar las PASO. Sé que me puede generar daño a mí, kirchnerismo, porque yo no está tan vertical como hace algunos años la cuestión con Cristina, pero mucho más perjudico a la oposición. Es mucho más importante la PASO para la Pero oposición está claro. que Es para eso. el frente de todos. Es eso, Siempre y porque vos cuando- vas a cualquier encuestador, y yo insisto en que yo no compro la mayoría de las encuestas en su rigurosidad. Acá, o lo vimos en Brasil, la mayoría dice que gana Juntos por el Cambio. ¿Por qué? Porque ningún candidato del peronismo hoy puede ganar un balotaje. Entonces, ¿vos qué tenés que hacer ahí? Contrarrestar a tu enemigo. Y tu enemigo lo detonás ¿cómo? Sacándole las PASO. Porque en el peronismo es más fácil la lapicera de Cristina. Y pongo un ejemplo de la votación de la madrugada. ¿Dónde están los diputados rebeldes enojados con el ajuste del presupuesto? No, solo lo vimos en Vanessa Siley, Palazzo y Yasky, que votaron en contra del tema Está bien, de pero ¿sabés cuál es la de la respuesta? ganancia de los jueces. La respuesta son Pará, 40.000 millones de pesos para transporte, 30.000 millones de pesos o más para determinados... O sea, Y entonces, hubo ¿cómo una no van a apuesta cambiar de voluntades en dinero. Toda las PASO rebeldía se les si lo termina cambiaron con en el el billete. presupuesto? Sí, Toda porque rebeldía ¿Cómo ahí que no? discuten Se resuelve candidaturas, fácilmente ahí eso. discuten Se candidaturas. resuelve fácilmente. Se dan, acá hay cargos. Hay una funcionaria, Fernanda Miño, del área de Grabois, que no la conoce nadie, que está en desarrollo social y cuyo
ente tiene una partida millonaria para repartir. Emilio Pérsico está en el Ministerio de Desarrollo Social, y digo Emilio Pérsico porque es el movimiento Evita, manejando los planes, la mayoría de los planes sociales que hay. Ahí hay herramientas desde el poder para convencer amigablemente a todas estas cosas. No digo que lo puedan hacer en su totalidad, no estoy diciendo que ya están los votos, porque Máximo hace 2 días dijo, y por ahí podríamos arrimar las PASO, que es una idea de otro, y hacerlas septiembre, pegadito octubre, para que no haya nada en el medio. Esto se está cocinando, pero nada es nada raro lo que estamos contando hoy. Y digo, tema y agrego, también antes Lucía, agrego una cuestión que es, ponen una herramienta, que es este proyecto de ley, sobre la mesa, como si fuera un arma con la cual el kirchnerismo puede negociar más fuerte, porque este proyecto de ley representa una amenaza. Ahora, finalmente, apareció el proyecto de ley. Antes era una conversación. Hoy ya tiene otro carácter, que es un proyecto de ley. Ahora, toda negociación política se juega en la mesa con un proyecto de ley que es, yo tengo acá un arma con el cual te puedo lastimar. No matar, pero te puedo lastimar a vos que sos Juntos por el Cambio. ¿Me vas a escuchar de otra manera, sí o no? Bueno, entonces, ¿esto cambia también la ecuación de fuerzas? Les pregunto. Para mí sí, pero quiero escucharlos a ustedes. También me parece que lo otro que habrá que estar atentos es lo que pasa con todo en este país, que es la judicialización de este tipo de medidas en caso de prosperar. Digo, y si le da al kirchnerismo, lo sabrá mejor Pablo, Jessica, las manos para que esto prospere y se convierta en una ley y termine derogando las primarias tal cual las conocimos y tal cual las vino a instalar al sistema electoral el propio kirchnerismo, de cara a los plazos que quedan por delante, y también habrá que ver qué rol va a cumplir la Cámara Nacional Electoral en todo esto. ¿Igual que se puede judicializar? No, pero igual Lo que si lo pasa es que un sanciona, si lo proyecto de sanciona, ley que claro, si lo sanciona, modifica claro. otro. No, igual la realidad del peronismo es esta. La realidad del peronismo es esta, que por eso no es que este proyecto entró y sale votado. Hoy tenías al presidente de la Nación a las 9 de la mañana hablando con Roberto Navarro en la nueva Radio Nacional, porque estuvo hoy Alberto, ayer Kicillof, el primer día la inauguró el nuevo estudio Máximo Kirchner. Esto pasa hoy. Esto pasó, el presidente sale a hablar a minutos de que se había aprobado la ley de presupuesto que Massa aprobaba con una foto de él con Máximo. No es un detalle menor lo que pasó hoy. Massa fue a diputados y Máximo se acercó y charlaron amigablemente, bla, 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 todo fantástico. Y Cristina al ratito le zampó un tuit desconociendo y criticando al gobierno nacional por el tema de las prepagas. Bien, Eso es capítulo el 1000, peronismo hoy. Operación Despegue. Disfrazada de opositora, Cristina tuitea. Resulta francamente inaceptable el nuevo aumento, esta vez de 2 dígitos, 13,8, que el gobierno, como si no fuera ella, autorizó a las empresas de prepaga, medicina prepaga, y que de esta manera suman el 114 anual de aumento otorgado, o sea, más de un 20 sobre la inflación anualizada. Y dice, como para que no le digan que ella va con el misil sin haber avisado antes, sin haber negociado. Dice, oportuna y reservadamente manifestamos nuestra opinión contraria a seguir concediendo aumentos que afectan a las familias argentinas en un servicio imprescindible como el de la salud y que además agrava el proceso inflacionario. Esto dice Cristina y lo hace con una variante, digamos, 2 cuestiones. Ya habla del gobierno como si ella no fuera, cada vez de un modo más ajeno, se corre más todavía, y dice que ella avisó. Lo que te está diciendo es, te lo cuento por tuit, dado que ya habríamos hablado y no me hicieron caso. Vamos a hacer foco en las palabras que usó. Cuando ella dice, manifestamos nuestra opinión. ¿Quién es? Digo, en principio, ¿quién es? Y además, bueno, no es para eso para que se eligió, no es para dar opiniones. Para dar opiniones estamos nosotros, que cobramos mucho menos y que estamos acá, ponemos la cara y decimos lo que nos parece. Nosotros no podemos cambiar la realidad. Quien está en un lugar ejecutivo, justamente, ejecuta. Ese es un lugar ejecutivo. Así que nada de manifestamos nuestra opinión. Y otra cosa, francamente inaceptable. Cuando algo es francamente inaceptable, es porque no se puede aceptar. Si no lo aceptás, te vas. Es como yo dijera, estar en este programa es francamente inaceptable. Y te quedas sentado ahí. Digo, no hay otra. Si es francamente inaceptable, es francamente inaceptable. No te podés quedar. Pero sin embargo,
se queda al uso de todas las cajas, se queda con la posibilidad de hacer daño en la justicia, se queda con posibilidad de hacer daño en el Poder Ejecutivo. Así que no es nada francamente inaceptable y es mentira que lo que tiene que hacer es manifestar su opinión. Bien. Jessica, Es rarísimo, me parece, no es sé. rarísimo. No, me quedé pensando por qué no se va y también es cierto que habría una crisis institucional a lo Chacho Álvarez en su momento, que estuvo en su, digamos, cuando se pensaban estas posibilidades, hace unos meses atrás, cuando la crisis del gobierno política fue mucho más fuerte, dejaban trascender que ella no quería ser Chacho Álvarez. Digo por lo que decía pero más allá de lo recién institucional, Osvaldo. Pero lo está escribiendo. del Pero, porcentaje sí, pero- total de las partidas y el presupuesto. No teníamos un número, recuerden, porque Sí, mi bien memoria tiene estas cosas que a veces me deja a Sí. pata, pero yo creo que era más del 70% del presupuesto de las cajas lo manejaba el kirchnerismo. Bueno, pero Sí, solo sí, pensá ANSES, PAMI, Aerolíneas, las principales partidas sigue estando en manos de Claro. Está bien. referentes Esto de es la lo cámpora. político. Sí. Desde el tema inflacionario contestó Velocopit, fíjense ustedes, un poco la voz de la medicina prepaga. Acá no hay que enojarse con el cartero cuando el problema es la inflación. Esto dice Claudio Velocopit en representación de la Unión Argentina de Salud. Sí. Uno también vio mucha información circulando que daba los escalones de aumento contra inflación. Sí, A mí pero- me parece, perdón, que los aumentos de las prepagas no es una realidad de esta gestión. No. Yo recuerdo el aumento de la prepaga constante durante el gobierno de Cristina Kirchner con Guillermo Moreno, secretario de Comercio Interior, y aumentaba la prepaga todo el tiempo y le ganaba la inflación y a la clase media la pulverizaba. Con lo cual digo, vuelvo a decir que Cristina, al igual que Máximo ayer, marcan cosas para diferenciarse delante de su tribu. Pero si efectivamente consideraran, con esas palabras, francamente inaceptable, lo habías dicho vos, tendrían que pensar en otra cosa, en irse, pero no se van a ir. En todo caso, si se van a ir, lo van a hacer a mitad del año que viene, cuando estén las elecciones encima y no les quede otra que querer diferenciarse, y hay que ver cómo así conservan la Por provincia de eso Buenos vuelvo al Aires. punto de que es importante la discusión que adelantan hoy con este proyecto, que tiene que ver con todo lo electoral. Sí. Y acuérdense del tema de las fechas. La decisión de cómo se calcula el aumento de las prepagas es anterior a Massa, pero de todas maneras, Se ejecuta porque es ahí. del 30 de junio, la verdad es que podría haber modificado esto de haber querido o de haber ganado si es que hubo realmente una discusión interna sobre ese aumento que es en base a los costos del sector y no de la inflación. Pues también es cierto que el que está mirando dice el perjudicado soy yo, que es el que tengo que pagar 114%, al menos en lo que va el año, o el interanual de la medicina prepaga. Bueno, además hemos dicho tantas veces que no comen la comida de su propio restaurante y hemos visto fotos e internaciones en el Instituto Patria número 2, que es básicamente el Otamendi. Sí. Así que bueno, El Patria Sanitario. Pablo hablaba de tribus, de hablarle a la tribu. Yo quiero decirles, hablando de tribu, que hay alguien que también le habló a su tribu, dicho en otras palabras, ladró, pero no morderá, porque ya está por conseguir su hueso. Hugo Moyano amenazó, ladró con un paro de camioneros, pero dicen ya tiene todo casi cerrado para mañana acordar su paritaria. Pablo de León, ¿qué sabe? Bueno, el tema es que hoy Hugo Moyano apareció, sorprendentemente venía Pablo Moyano hablando y apareció Hugo en un acto y volvió a decir que el lunes iban a parar. Lo que se está pasando, escuchémoslo a Hugo Moyano y después te digo lo que está cerrando Camioneros. Si no dan el aumento que el trabajador se merece, el lunes arrancamos a las 0 horas con un paro electoral. Vamos a demostrarle a estos señores que con los trabajadores no se juega. Muy bien, 131 no, dicen que cierran en 107. Dicen, si esto se cumple, que cierran en 107. Pero atención, con un bono de 100.000 pesos, también con un 10% de aumento para los viajes, no sé si es internacionales o dijeron algo de Sí. esta característica. Y el regalito que le hicieron anoche votando en el Eso, presupuesto. y sobre todo este elemento, diría Nelson, que tiene que ver con una prebenda en
que los viáticos de camioneros no van a estar tomados, alcanzados por el impuesto a las ganancias. Entonces Que ahí es te corre un paquete de dinero. Claro, ahí, cualquiera que tiene un recibo que ve alguna clausulita que te dice vale comida, bueno, se te va una parte del sueldo ahí y con eso no pagás ganancias. Bien, aló. Bueno. Hola. Basta, chicos, basta. Por favor, ya les dije que todavía no soy el presidente. Por favor, chicos, esa música, bajémosla. Me encanta que me hagan caso, ¿eh? No es Hola. ministerio, tenemos ministerio, pero es presupuesto. Sí. Tenemos presupuesto. Todavía no. Así es. Bueno, en Todavía el no. Senado pasa. Estamos ahí. Bueno, pero todavía no. Estamos ahí. ¿Cómo andan? Bien, ¿está contento? Estábamos hablando de la gentileza, la Sí. retribución. Ya presentaron un proyecto para suspender las PASO. Muy bien. A ver. Así se hace política, generando confianza. Sensaciones. Primero, emoción porque cada vez que vuelvo a la honorable, todo el mundo me dice, preci esto, preci aquello, es inevitable. ¿Qué le pasa a usted cuando escucha la palabra presi? Cuente, haga como una descripción. ¿Qué le pasa en el cuerpo? ¿Qué le pasa? Me excito. Presi. Con una plumita. Me pongo todo Presi. en modo erecto. Bueno, perdón. Pero bueno, ¿qué culpa tengo yo si me gané el corazón de la familia parlamentaria? La verdad es que les agradezco a los diputados, a las diputadas por la responsabilidad y ahora en un rato nos vamos a cenar con los chiques. No leo que usted es un Mandela, porque ahora el INADI sacó recomendación que no se puede usar la palabra, es todo afro, no se dice nada, se puede usar. Pero usted es que se autopercibe como una especie de Mandela argentino. Lo que Scioli hubiera querido ser y no fue. Mandela blanco. A ver, Pichichi está haciendo una gran tarea en Brasil, pero bueno, se está perdiendo esto, ¿no? Que es sentarse alrededor de una mesa como le gusta al Vasco de Mendiguren y tener a Manzano, a Velocopita, toda gente Claro. que hace mucho por el país comiendo de mi mano o yo comiendo de la mano de ellos, no sé. Se mezcla por ahí. Pero esto no es conflicto No de se sabe intereses, quién ¿eh? es el país. A ver, quiero dejar algo bien en claro. Conflicto de intereses era Aranguren con Shell. Esto Claro, no. Que a mí me auspicie Manzano no es ningún conflicto de intereses. Lo de ¿eh? Denor, Lo quiero por dejar bien ejemplo, claro. con las tarifas eléctricas, ¿tendrá algo que ver eso o no? Bueno, un mimo para los amigos. ¿eh? Es que Una pequeña soy el ayuda macho para de eso. América. A Cristina también la invitamos a comer, pero no quiso saber nada, Además, se pobre. anda medio Otra que bueno. ladra, pero no muerde. Hace un poco de berrinchito en Twitter, pero ya no es la del 2011 que metía miedo, ¿viste? ¿Qué me puede hacer ahora, Cristina? Si caigo yo, más poder para Alberto. Así que soy el mal menor, Crischu. Y vos lo sabés. Está enojada porque le aumentó Rapa Nui la prepaga, pobre. Qué bueno. ¿Qué será? ¿4.10? Cinco. ¿5.10? Sí. ¿Habrá 7.10? ¿8.10 para Sí. o no? ¿Vieron que ahora las clínicas privadas son el nuevo hospital? Claro, vos pagás un montón de guita por mes, pero llegás y parece el Posada, lleno de gente, no hay turnos. A los médicos de la cartilla les pagan 2 mangos, entonces no te quieren atender. Es una muy buena Pero bueno, observación. ahora Es con una estos aumentos del servicio va a empezar a mejorar, ¿eh? Y el suministro eléctrico ni te cuento. Y bueno, ¿qué prefieren? ¿A Fernanda Vallejos expropiando cosas? ¿Eh? ¿Y el humo? Yo te garco, pero al menos no soy chavista, ¿eh? Así que compren LEDs en 30 cuotas, miren Gran Hermano y no rompan las pelotas. Cada vez que yo lo veo a usted ahí con el hielo Sí. seco ese, que se acuerda cuando hay, no sé si Sí. usted mencionó una heladería, No ¿se viene acuerda? más. No hay Sí. más, no viene más hielo No viene seco. más. Es verdad. Somos un país más chiquito. Antes, A ver. vos jugabas con tus pibes, le tirabas sí. su hielo seco en el inodoro y tenía una hora de show. Una hora de show. Ahora Sí. se hacía así. ¿Qué pasó con el hielo? ¿Te acordás cuando ibas a orinar Claro, cuando la hacía frío en importación. invierno? ¿Qué le pasa? Cuando hacía frío en invierno, ibas a orinar y salía el humito, ¿viste? Bueno. Esta gente comiendo, pero... Bien, Pero con este clima, a ver, ya tengo todo apalabrado con Biden y con la ERAs, que es la AFIP
de allá para que me pasen la lista de todos los argentinos que se creyeron vivos, que trataron de sacar ventajita Epa. y se la llevaron afuera en Grone. Dijo ventajita. Eso es algo que Dijo las personas de ventajita. bien jamás haríamos. Ventajita, ¿eh? dijo. Y usó la Sí. palabra que no quiere donda. Sí. Sí, sí, sí. No se dice No, bueno. más en negro, ¿eh? Dijo Las Grone. recomendaciones Bueno, dije de en Lía- Grone. Bueno, Ah, es bueno. simpático. Ah, bueno. Ahí- A ahí- Donda también le muestro un Franklin y dice, está bien, Sergio, así que no hay drama. pensá en verde. Sí. Cuando le digo a Donda en la privada no podrías hacer lo que haces acá, ya se calma, ¿viste? Bueno, dale. Bueno, Sergio, cada vez que yo lo veo, le decía Sí. con el hielo seco, veo esa frase de un spot de la Cámpora que decía Sí. pragmatismo para sobrevivir, que es Sí, otra sí. forma de decir sándwich de sapo completo, con fritas Sí. y gaseosa. Con un poquito de sal, Sí. ¿eh? Bien, Pero muchas bueno, gracias. quiero que los argentinos de bien sepan que el gobierno de Estados Unidos está muy interesado en romper el secreto bancario y tomar una medida que les ahuyente cientos de miles de millones de dólares. No, serio. Nada. Ojo. Bien. Le mandamos, por saludarlo de algún modo, le decimos, le mandamos cariños. Adiós. Chau, chau. Chao. Bien. Lucía Salinas nos va a ayudar con algo y es radiografía de un enfrentamiento entre el kirchnerismo y la justicia. Lucía. Porque entre las cosas que no prosperaron en ese proyecto de ley de presupuesto es el artículo a través del cual el oficialismo buscaba que el Poder Judicial empiece a pagar ganancias. Incluía a jueces, a personal auxiliar y también a los integrantes del Ministerio Público Fiscal. Hubo una serie de reuniones, la semana empezó con una reunión en la Corte Suprema de Justicia con la Asociación de Magistrados, que nuclea a más de 750 jueces nacionales y federales. Y va a haber hoy un encuentro con Cristina Fernández de Kirchner como presidenta del Senado, pero la Asociación de Magistrados decidió suspenderla cuando ese articulado no prosperó. Este fue el capítulo 5 de lo que nosotros definimos como la radiografía de este enfrentamiento. Mirá, uno de los primeros puntos con los que Alberto Fernández inauguró su gobierno y en plena pandemia mandó este proyecto que naufragó en el Congreso, que es la reforma judicial. Ustedes recuerdan que Cristina prontamente dijo, esta no es la reforma No es la que reforma yo que- esperaba. exactamente. Como no es mía, eventualmente, y si llega a pasar, será de Alberto, no es la que yo Sí, bueno, deseaba. no prosperó, pero esa reforma apuntaba directamente a Comodoro Pi, el fuero que investiga al poder político, es decir, el fuero que investiga no solo narcotráfico, lavado de dinero, sino también corrupción. Ese proyecto inauguró este enfrentamiento del gobierno de Alberto Fernández con la justicia. Uno de los segundos puntos de esta pelea. La reforma del sistema jubilatorio. Esto pareciera ser que ocurrió hace un montón, pero pasó en plena pandemia también y tiene que ver con las modificaciones a ese régimen especial, por decirlo de alguna manera, que hizo que muchos jueces se jubilaran rápidamente para Antes no que les perderlo. cambien. Exactamente. Y la ANSES, si ustedes lo recuerdan, había intimado a 200 fiscales y jueces para que decidan si se jubilaban o no. Pablo de León, Jessica Bossi, Osvaldo Bazán, ¿recuerdan esto, a lo que vamos haciendo hasta acá? Sí, de hecho, en algún momento algunos en la justicia decían que quieren hacer la reforma judicial a través de una Sí, reforma exacto. jubilatoria. Pasa que eso quedó básicamente en la nada finalmente. Sí, la reforma nunca prosperó, fue uno de los proyectos que más Cristina Kirchner le insistió a Alberto Fernández para que lo envíe en medio de una pandemia. La gente estaba realmente con otra agenda y fracasó, pero rotundamente esa iniciativa. Bien, yo quiero decir una cosa, quiero contar algo. Mientras Lucía está repasando este enfrentamiento, ya está sentado para charlar en minutos con nosotros Ricardo Lorenzetti. Vamos a hablar de algunas de las cuestiones que está mencionando Lucía con un integrante muy importante de la Corte Suprema. En instantes con nosotros, ahí está Ricardo Lorenzetti. Igual Lucía, yo me quiero sí. permitir un matiz al respecto y me parece que todos los debates en la Argentina son necesarios dar porque vivimos en democracia. A mí me parece que discutir si los jueces o los demás funcionarios de la justicia tienen que pagar o no ganancias es un debate que hay que darlo corriéndonos de lo que cada uno pueda pensar políticamente y todo eso. Ahora,
no justifica eso, que el kirchnerismo haga cosas como lo del diputado Rodolfo Tailade, Sí. que en medio de la sesión empezó a Mostrar los escrachar patrimonios. y mostrar patrimonio de jueces y fiscales que tienen que ver con las causas Sí. que se llevan adelante contra Cristina Kirchner. Entonces yo digo, discutir si los jueces y los funcionarios judiciales tienen que pagar o no ganancias es válido, es legítimo e incluso puede haber diferencia dentro de las distintas fuerzas. Yo tengo una opinión formada que creo que, no, ¿por qué algunos trabajadores pagan ganancias y otros no? Ahora, no justifica eso, que el kirchnerismo duro salga a escrachar a jueces y fiscales, porque eso es una cosa más parecida a una persecución que a un debate democrático. Y no justifica tampoco pasar encima de la Constitución. No, absolutamente. La discusión es finalmente norma contra norma, debería ser es lo que planteaba el Poder Judicial. Ahora, sería un buen gesto quizás sacar, no sé, una resolución o lo que fuera de la propia justicia como gesto diciendo que alcance el impuesto a las ganancias, que se reformule quizás la remuneración de un juez, porque la verdad es que si no, termina siendo lo que dice Pablo, una cuestión que parece ser injusta, más allá de que quienes ingresan al Poder Judicial lo pagan. Bien. Recuerda que está Lorenzetti, todo esto que usted vive. A ver, vamos a hablar con Lorenzetti. Ahí también hay dos puntos y hay una modificación del régimen que los jueces que ingresan al sistema desde 2017 sí pagan el impuesto a las ganancias y ocurre con jueces provinciales y también con algunos jueces federales. Bien, siga. El punto número 3 de lo que veníamos charlando, esta radiografía del enfrentamiento, la pelea por la procuración. Estamos a 4 días de que en nuestro país se cumplan 5 años sin que contemos con un procurador titular, es decir, un jefe de los fiscales. Un rol sumamente importante. El kirchnerismo, como no le gustó el candidato Alberto Fernández, que era el juez federal Daniel Rafecas, y cajoneó su designación, avanzó por modificar la ley que determina cómo se tiene que elegir un procurador, que es con la mayoría especial del Congreso. Eso tampoco prosperó, pero el planteo concreto allí fue que al kirchnerismo, a Cristina Fernández de Kirchner, no le gustó el candidato que había designado Alberto Fernández a pocos meses de haber asumido la presidencia de la Nación. Y esto va a hacer que el 30 de octubre tengamos un sistema judicial sin un procurador en su carácter de titular. Tenemos a Casal como interino. Bien. La ampliación de la Corte, que fue una de las discusiones más recientes, es el punto número 4 y tiene que ver con lo que discutíamos hace unos instantes. Otra iniciativa del kirchnerismo. No le gustaron las últimas decisiones que el máximo tribunal tomó, sobre todo cuando rechazó una serie de recursos de Cristina Fernández de Kirchner en el caso Vialidad y empezó a hablar de una corte de más de 24 miembros, pensando una corte federal, después 15, más federal, después 15. Bueno, sí, dijo Oscar Parrilli, si no les gusta 24, podemos discutir una corte de 15, 16, lo cual demostraba que el número no tenía ningún asidero jurídico ni técnico para su discusión. Bien, y finalmente, última, número 5. Y finalmente, lo que fracasó hoy en ese proyecto de ley, la propuesta para que paguen ganancias jueces e integrantes del Ministerio Público Fiscal, que considera parte de la justicia que podría violar la independencia de poderes. Bueno, si ustedes me acompañan, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a hablar con Ricardo Lorenzetti en un día en donde finalmente iba a haber una reunión entre jueces y Cristina Fernández de Kirchner. Doctor Lorenzetti. ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias por venir hoy aquí. Se suspendió esa reunión. Bueno, quiero preguntarle, usted ha escuchado y debe escuchar también. Hay como varias opiniones sobre el impuesto a las ganancias en la justicia. Hay como dos cuestiones. La primera es que claramente parece un embate contra la justicia en el medio de una tensión que hay de hace mucho tiempo entre el kirchnerismo y la justicia. Y otro, cierta sensación de desigualdad entre todas las actividades y todos los trabajadores y una parte de la justicia. ¿Qué opina usted de ganancias? Bueno, vamos a empezar por esto último, que creo que es importante que la población entienda de qué estamos hablando. Nosotros, cuando asumimos en la Corte Suprema, todos nos hemos manifestado en favor del pago de ganancias. La Corte también se ha expresado. También hay toda una idea en la jurisprudencia de la Corte sobre la igualdad en la distribución de las cargas públicas, la igualdad de los ciudadanos. O sea, estos valores centrales no están en discusión. ¿Qué es lo que está en discusión? A mí me parece que lo importante es que nosotros discutimos lo mismo cada 2 o 3 años.
Entonces ahora hay todo un debate como si se paga o no se paga ganancias, y hace 4 años el mismo debate y hace 8 años fue el mismo. Entonces la cuestión más importante para mí, que yo creo que el país tiene que tener un Estado de Derecho funcionando, con división de poderes y sobre todo con estabilidad y seguridad para los ciudadanos, es que no hay nada que pueda funcionar si armamos una cosa un día y la desarmamos al día siguiente. Si yo le digo a usted, mire, lo voy a contratar, le voy a pagar 1.000 pesos, el mes que viene le digo, bueno, ahora son 800, el que sigue se lo cambio, nadie puede programar nada. Entonces, ¿qué pasó aquí? Este tema lo hemos hablado infinidad de veces desde que yo estoy en la Corte. Nosotros nos manifestamos a favor del pago y empezamos un diálogo con los otros poderes del Estado, porque esto tiene que ser regulado por ley. Se conversó muchísimo en el gobierno anterior, hubo muchas reuniones en el año 2016, y pensemos en lo siguiente, esto es muy complejo, porque uno dice los jueces, pero cuando habla de los jueces y juezas, son todos, ¿no es cierto? Son las provincias, que son muchísimos, después están los funcionarios, están los empleados, que se discute si tienen o no esta protección, están también los fiscales, están también los defensores y varios organismos que están asimilados. Es un conjunto muy complicado. Dedicamos todo el año de 2016 con el gobierno anterior, con los diputados, con los senadores. Yo personalmente consulté a todo el Poder Judicial para convencerlo de que había que terminar con esto, porque es un tema que... La exención de ganancias. Claro. Entonces, se discutió y de todos los sistemas que hay, que se fueron conversando, se eligió el de Estados Unidos porque es un paso progresivo, que no fue traumático. Entonces, en Estados Unidos se resolvió así, se dice, bueno, vamos a hacerlo progresivamente, los que ingresan ahora pagan. De 2017 en adelante pagan ganancias. Se discutió, se acordó, ahí estaban todos los partidos políticos, estaba el gobierno anterior, pero también estaba la oposición. Yo participé en eso, en la redacción, en el equilibrio que se buscó. Después lo cuestionaron sectores del Poder Judicial y la Corte dijo, no, esto es así, es una ley, es constitucional, tiene que pagar. Ya nosotros estamos a favor de que se pague. Pero cuando uno habla de toda tanta cantidad de gente, había que hacerlo por ley. Bueno, se hizo una ley y se terminó. Del total del Poder Judicial, del 2017, o sea, los que pagan contra los que no pagan, ¿en qué porcentaje, cuántos son los que pagan en porcentaje y cuántos los que no pagan? De todo ese ecosistema judicial. No es muy difícil saberlo porque hay muchísima gente, no sé exactamente, pero hoy el número que están dando no es para nada esto, ¿no? Estas cifras grandilocuentes. Pero más allá de las cifras, lo que importa son los valores que defendemos. Acá el Poder Judicial tiene que pagar, nadie lo discuta. Lo que se hizo es una ley. Entonces, acá la reacción ahora fue, básicamente, porque se dijo, bueno, ahora se cambia esa ley. ¿Y qué queda? Pasamos a un sistema totalmente distinto, sin todos estos parámetros que costó tanto acordar entre todos los poderes de Estado. Sacamos una ley, la dejamos y empezamos otra. Eso generó mucha zozobra e incertidumbre. No un rechazo al tema de ganancias. El problema es el rechazo a la inseguridad que genera para la gente, para los trabajadores, para los empleados, para los funcionarios, para jueces, fiscales. Pasar de un sistema que todo el mundo pensó que ya estaba acordado, tranquilo y demás, a otro que no sabían cuál es. ¿Usted qué le diría a los que piensan que es un privilegio no pagar ganancias? Yo estoy en contra de los privilegios. Yo me manifesté el primer día y creo que lo que ocurre es que hay que establecer una ley. Cuando se establece una ley, tenemos que respetarla. Esto fue una discusión muy fuerte, muy intensa durante todo un año. Y bueno, ayúdenme con esto. ¿Cuál era la lógica que hasta 2017 de por qué los jueces o el Poder Judicial no pagaban ganancias? ¿Cuál era el espíritu?
Bueno, esto tiene una larguísima historia porque en... Lo de la intangibilidad. Exactamente. Hay una protección constitucional de los jueces que también viene de la... Por eso se siguió el sistema de Estados Unidos. El sistema de Estados Unidos que nuestra Constitución siguió establece la intangibilidad de los salarios. Es decir, que es una manera de proteger la independencia. No quiere decir que los jueces que pagan ganancias no tengan independencia, sino la institución como tal. ¿Por qué dice eso? Porque en Estados Unidos el Poder Judicial tiene autonomía presupuestaria. En Brasil tiene autonomía presupuestaria. En cambio, en la Argentina, como hay pocos que creen realmente en la independencia del Poder Judicial, no hay autonomía presupuestaria. Que esto es algo que nosotros venimos reclamando desde el día que yo integré la Corte. Entonces, si hay autonomía presupuestaria, por ejemplo, que el Poder Judicial vaya al Congreso y discuta el presupuesto con los legisladores y después aplique los aumentos, entonces ahí no hay ningún inconveniente con los impuestos y demás. Pero si depende los aumentos de los sueldos de la firma de un jefe de gabinete como es ahora, el problema es distinto. Porque si le bajan los sueldos, por ejemplo ahora no hay aumentos de sueldo, entonces puede generarse una afectación de la intangibilidad. El tema es muy complejo porque si se afecta, hubo periodos, por ejemplo en el Poder Judicial, donde hubo afectación de los salarios y se fueron un montón de jueces. Es una manera de decir, bueno, si yo le saco las jubilaciones, le bajo los sueldos, se van y pongo los amigos. Entonces, no es tan simple el tema, ganancias sí, ganancias no. Acá hay que ser serios, hay que defender las instituciones con seriedad y hay que obrar con madurez. Yo creo que esto se trabajó con mucha madurez. Intervinieron todos los partidos a instancia del gobierno anterior y muchos de los que ahora plantean otra cosa, bueno, también habían intervenido. Entonces yo digo, bueno, seamos serios, porque si no, el problema es, no es que acá hubo una resistencia a pagar el impuesto, el problema es la incertidumbre. La idea del trabajo inútil, ¿no? Es decir, en la Argentina nosotros estamos demasiado acostumbrados a esto que los griegos denominaron el mito de Sísifo, ¿no? Hay un gran esfuerzo de subir hasta ahí, después cae y empezamos todo de nuevo. Entonces cada 3 o 4 años empezamos a discutir todo de nuevo. Entonces los problemas nunca se solucionan, se trasladan, cambiamos toda la legislación de acuerdo a las circunstancias y esto es grave porque ¿cuál es la idea? Lo que usted menciona, porque había algún otro argumento acerca de que la exclusividad, digamos, la dedicación exclusiva de los jueces sobre que no pueden tener otras tareas. Y ahí es donde todo el mundo piensa, bueno, yo tampoco puedo tener demasiado otra tarea y sin embargo pago ganancias. No, acá el problema central es la autonomía presupuestaria que tiene que tener, por ejemplo, Chile tiene, Brasil tiene, Estados Unidos tiene, Argentina, el Poder Judicial no es independiente en términos de autonomía presupuestaria. ¿Ustedes quieren que tenga autonomía? Sí, lo hemos reclamado de hace 15 años. Nunca se logró. Entonces, si hay autonomía presupuestaria, entonces es otro el escenario. Denos la autonomía, les damos ganancias para todos. Pero bueno, acá yo no veo que los jueces y juezas y todos estén todos en contra de esto. Lo que generó esta discusión ahora es la incertidumbre. Yo creo que, ¿qué pasa? Si la ley se cambia a cada rato, el problema es que las personas, pensemos esto siempre desde el punto de vista del que recibe una legislación. No hay comportamiento que siga la ley. La ley es un consejo que puede ser dejado de lado de acuerdo a las circunstancias. Una sugerencia. Es una sugerencia. Entonces digo, bueno, ahora no me conviene, cambio la ley. Ahora tengo un fallo en contra, se cambio la ley. Bueno, pero esto no es serio. Y hablando de cambiar, ¿qué le pareció a usted esta idea de vamos a 25 en la Corte? Bueno, tal vez puedan ser 15. ¿Cómo lo sienten ustedes eso? Lo mismo. Yo insisto, mire, hay que pensar en el país cómo funciona. Si nosotros le decimos a la población que la ley es un mero consejo que cambiamos de acuerdo a las circunstancias del momento, no hay instituciones, no hay funcionamiento, no hay crecimiento económico, porque todo el mundo
va a ajustar su conducta al momento. Y es lo que pasa, ¿no? Ustedes, yo siempre lo he dicho ayer a unos chicos que vinieron a la corte. Imagínense que ustedes ahora van por la calle manejando. Yo estoy seguro que están dispuestos a pasar un semáforo rojo, a hacer un incumplimiento por razones de conveniencia, por llegar a un lugar rápido y dicen, bueno, esto es Argentina. Ahora, si van a Estados Unidos o a Europa, cumplen con todas las leyes. ¿Por qué ocurre esto? Porque nosotros tenemos un sistema que lo hemos deteriorado. No respetamos el Estado de Derecho y esto tiene una influencia muy directa en todos. Entonces, si nosotros decimos hace unos años que la Corte tiene que tener tanta cantidad de miembros, porque su nivel histórico fue 5, después pasó a 9, después pasó a 7, y esto se hace por una ley, y después decimos, bueno, esta ley ahora no, queremos cambiarla porque esto... Porque... No se puede, no, en ningún país del mundo funciona así. ¿Cómo imagina que se cubre este quinto lugar que hoy está vacante en la Corte? Por acuerdos, tienen que lograr acuerdos entre los distintos partidos. ¿Están políticos. trabajando bien siendo 4? ¿Se siente la falta del quinto o la quinta? Por supuesto, tiene que haber un integrante más. Nosotros, mire, yo he trabajado con una corte de 7, después fuimos bajando porque así establecía la ley. Llegó un momento que éramos 3 en la transición presidencial, que fue bastante traumática, no sé si lo recuerdan, y funcionamos hasta con 3. Pero no es lo normal, ¿no es cierto? Lo serio, lo institucional es que la Corte esté completa. Imagínense que el Poder Judicial no está para servir a los demás poderes, está para servir a la población. Cuando uno dice el servicio a la población, no se puede hacer si no hay jueces y juezas. Entonces hoy tenemos... ¿Cuántos jueces 25, no nombrados? 25% de cargos sin nombramiento. En la justicia federal. Sí. Y nacional. Imagínense, Rosario, por ejemplo, tiene casi el 40% de vacantes. Y después el sistema acusatorio, por ejemplo, en materia penal. Decimos, bueno, esto es el gran cambio porque va a funcionar mejor. Pero, como ustedes decían recién, no hay procurador designado, no hay inversión en la procuración para generar mayores cantidades fiscales, entonces el sistema acusatorio está paralizado, el Consejo de la Magistratura está paralizado. Es decir, nosotros, ¿qué decimos de la Corte? Queremos que funcione el sistema, queremos más seriedad, queremos... Por ejemplo, ayer hubo cosas muy positivas, que fue el diálogo, que personalmente yo creo en el diálogo institucional, y he hablado con los legisladores, y la verdad que todos tuvieron una buena recepción. Creo que la idea nuestra es decirle, miren, hay una ley, bueno, trabajemos, pero así abruptamente, sin que nadie sepa muy bien cómo va a terminar esto, es un nivel de incertidumbre respecto de otro poder del Estado. Lucía Salinas. A ver, Lucía. Sí. Lucía va a aparecer aquí. Doctor, usted planteaba hace unos instantes la necesidad de pensar en el país. Ahora, ¿cómo se recupera la convivencia institucional cuando hay un gobierno, un presidente de la Nación que hace un tiempo dijo que esta Corte Suprema de Justicia no era una corte digna? La vicepresidenta de la Nación acusó a los ministros de la Corte no solo por el cargo que ocupan, sino por cómo ejercen el cargo. Habló de ministros de la Corte que son parte del lawfare. Digo, ¿cómo se reconstruye ahí un diálogo y una convivencia institucional? Miren, son opiniones. Yo siempre distingo las opiniones de lo que corresponde que nosotros hagamos frente a la sociedad. Nuestra responsabilidad con la sociedad es primero que quede claro que esas opiniones no nos condicionan, porque si nosotros dependemos en nuestras decisiones, en la interpretación de la Constitución, de los conflictos, de las presiones o de las críticas que hagan otros poderes del Estado, estamos incumpliendo nuestra función, estamos creando zozobra. Lo que la gente, el pueblo argentino necesita es que nosotros tenemos tranquilidad, decir, bueno, la Constitución la vamos a aplicar, las leyes. Yo no he cambiado las opiniones en los fallos de la Corte durante 4 presidencias. Sí. Es decir, esto es importante que lo tengan en claro. Ahora,
Las opiniones son opiniones, pero Pero a nosotros tenemos propósito- que hablar de cambios institucionales que no hay. Porque Cristina Fernández de Kirchner cree que la Corte está en contra de ella. Bueno, es una creencia, pero la Corte ha demostrado que no es así, ¿no es cierto? La Corte es una institución que tiene una respetabilidad. Y yo creo que más allá de las palabras, lo que nosotros tenemos son sentencias. Entonces, las sentencias de la Corte han sido siempre, la línea es aplicar la Constitución, por lo menos desde que yo estoy hemos seguido siempre una misma línea y no ha cambiado en 4 presidencias. Y hemos tenido conflictos muy serios, porque ahora está esto, que si se quiere es un tema bastante menor en relación a lo que fue la democratización de la 2013, justicia, 2013. que fue un conflicto muchísimo más grave, con un gobierno muy lanzado. Y nosotros nos mantuvimos firmes. Yo creo que yo estoy acá sobre todo porque tenemos que hablar a la población, no a los otros poderes que ya saben que nosotros tenemos que ser independientes. Digo, a la población hay que darle tranquilidad. Y la última, Pablo de León mencionó que hay un diputado que publicó o dio a conocer cuánto ganan, etcétera, recibos de sueldo. ¿Eso los condiciona, es un apriete, lo sienten así? Miren, las intenciones que puedan tener algunos de apretar o de presionar, tienen que tener claro que nosotros no somos presionables. Eso es lo importante, ¿no? Es decir, y esa es la tranquilidad que nosotros tenemos que dar a la población. Porque si no, entramos en un nivel de incertidumbre. Yo insisto, yo hablo mucho con mucha gente por todo el país. Y lo que yo noto, y por eso esta presencia acá, es que la población tiene un alto nivel de incertidumbre, de inseguridad, de frustración. Entonces, no es y gritándonos uno con los otros que nosotros estamos cumpliendo la función de servicio que tenemos para con la comunidad y para la cual estamos nombrados. Porque la política, en el sentido de la polis, ¿no? La conducción de una sociedad en la cual estamos los 3 poderes del Estado, es para el beneficio de los que están afuera de la política, no para el beneficio de los que estamos adentro del sistema. Porque si no, nos alejamos de la población. Entonces, lo que tenemos que decirle a la población es, miren, más allá de los conflictos, de lo que digan, de lo que no digan, nosotros tenemos que trabajar, y eso lo hacemos bien, aplicando la Constitución y la ley. Punto. Bien. Doctor Lorenzetti, gracias por haber venido hoy. Un gusto. Vamos a hacer una tanda. Arrancamos lo que diríamos nuestro segundo tiempo y se suma Rolo Barbano, como siempre. Hola, Rolo. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas noches. Yo no digo el gobierno tiene presupuesto porque falta el Senado, pero el Senado es de tránsito rápido. Express. Es de tránsito mucho más express. Fíjate, lo Ligero. otro no lo dije, lo otro no lo digo, porque todo el mundo está cenando. Bien, quiero decir lo siguiente. Generó polémica. Hubo ahí una ausencia en uno de los artículos de Milei. Una parte de la oposición acompañó el radicalismo, el bloque Evolución. ¿Cómo decanta esto? A ver, Jessica. Bueno, primero lo que más ruido generó fue la ausencia de Milei, que tiene claramente una bandera anti-impuestos, bajar los impuestos, en un artículo que creaba una tasa, que es la famosa tasa aeroportuaria, en la que faltó Milei, pero después lo que surge a partir de las votaciones nominales es que no solo faltó Milei en una votación pareja que era por un voto, sino que hubo ausencias también del bloque de Juntos por el Cambio, 4 ausencias a esa hora de la noche. Esto se votó, en realidad no de la noche, se votó 7:30 de la mañana, y un voto a favor de Juntos por el Cambio del diputado Amaya, de Tucumán, Encuentro Federal, que es un bloque que integra Juntos por el Cambio. Mira, ahí tenemos la votación nominal por el lado de los afirmativos, ¿ves? Cada uno de los diputados, dicen todos, casi todos son frente de todos, ahí se destaca Encuentro Federal, es un voto afirmativo. ¿Por qué lo traigo? Porque empezaron las acusaciones cruzadas cuando en redes sociales rápidamente se bautizó esto como tasa Milei.
que quedó, ya le quedó el nombre. Pero de ¿quién Tasa Milei. bautizó de este modo? Bueno, ¿Quién fue? en redes sociales. No, la esto- diputada Marcela Campagnoli de la Sí. Coalición Cívica fue la primera que lo puso. Sí, Ahora, lo puso y después después quiero- en redes quedó esto y ya quedó Hubo así. una avalancha, todos decían, cada vez que pagues el impuesto por volar, agradecele a Milei. Por eso la Sí. tasa Milei, esa es la idea. Sí. Milei no fue el único que no estuvo. Eso quiero, lo que pasa es que eso pasó, ya quedó, por eso decía lo de la tasa Milei, quedó como él, como que era él. La verdad es que también hay una explicación para dar de parte de Juntos por el Cambio, porque hubo algunas ausencias. Por ejemplo, Margarita Stolbizer, tenemos una placa con algunos de los que faltaron. A ver, bueno, ahí está Milei. Estos son los que son del espacio de Milei, Carolina Píparo, cercana a Milei. Después abajo está Victoria Villarroel. Stolbizer. Stolbizer se comunicó, o sea, yo le consulté y lo que ella me dice es que se descompuso alrededor de las 5:30 de la mañana, que por eso no estuvo presente en ese momento. También hubo otros dos que no están en esa planilla, pero hubo otros legisladores de Juntos por el Cambio que también, en el caso de Una Tejada, argumentaron que no se había sentido Digamos, bien. este y demás. deporte se juega así. Faltan Sí. dos, hay un impuesto nuevo. Claro. Están los Pero, dos, pero, a ver. zafás del impuesto. Bueno, para que entender qué clase de Y un deporte diputado es del la PRO, aprobación del perdón, y un presupuesto. diputado del PRO estaba de viaje. Está bien, que es Gustavo, Gustavo Santos, Santos. que no es alguien conocido para la gente, fue ministro de Turismo de Macri Sí. y un hombre que Macri cree como candidato. Yo entiendo lo de Stolbizer, que ella dice que a las 5 y pico se sintió con sueño y mal y se retiró. Yo lo que digo, en la Cámara de Diputados hay gente de todas las edades, de todas las condiciones físicas, y quiero poner el ejemplo que rescata Silvia Lospenato de Camila Crescimbeni, diputada del PRO por la provincia de Buenos Aires. Camila fue mamá hace poco de 2 niños, uno de ellos murió y el otro todavía está internado. Y Camila Crescimbeni estuvo presente en la sesión, veámoslo. La verdad es que queríamos agradecerle y también contarles que la diputada Camila Crescimbeni, que hace menos de un mes perdió un hijo, que está en licencia por maternidad de su otro bebé, que está internado, vino hoy a cumplir con su función. Mientras muchos diputados se fueran a dormir, la diputada Camila Crescimbeni vino a cumplir con su función y era simplemente eso, nada más. Bueno, ahí la vemos, una diputada muy joven, una diputada muy trabajadora, una diputada que no es muy conocida porque tiene muy poco tiempo. Yo lo que digo es, excusas para faltar, cualquiera puede faltar, uno se siente mal mañana y no viene a trabajar, pero digo, sesionan una vez por mes promedio y se resolvía el presupuesto. Entonces, ¿por qué se le dice tasa Milei más allá de, como vos señalabas bien, otros diputados como Gustavo Santos, como Stolbizer, no estuvieron? Porque Milei hace una bandera de que él para los impuestos y que lo va a suspender la Argentina. Cuando vos tenés un impuesto, no importa de qué valor, lo tenés que mostrar en los hechos. Y Milei ayer, junto con sus compañeros de bloque, Villarroel y Píparo, que ya está cerca de Milei, no estuvieron en el momento de parar ese... El argumento oficial, y ayúdenme, Sí, yo fue hablé que con si él. nosotros rechazamos el presupuesto en general, después no bajamos al No. articulado uno por uno a porotear y a opinar de cada Él lo que artículo. dice- Nosotros ya dijimos que no. Hablen conjunto por el cargo de SIC. Hablen con ellos porque, digamos, hay un pase de factura fuerte. Sí, él lo que dice es que él rechazó en general, que no estuvo en ninguna negociación por los artículos en particular y que se retiró en toda esa parte, no es que se retiró específicamente para que se sancionara esa tasa aeroportuaria. Entonces, podrá cuestionarse esto o no. Lo que yo digo es que en el caso de Milei, la oposición debería haber registrado que esos votos no los tienen que contar como válidos al momento de hacer el poroteo, porque saben que con Milei no hay posibilidad de negociar nada. Ahí, Bueno, para pero mí, el ahí trabajo- hay un título, una observación que hacer, más allá de esta tasa para viajar sobre los pasajes, y es, no va a ser fácil la convivencia con Milei, tampoco en el próximo gobierno, si le toca gobernar, por ejemplo, a Juntos por el Cambio. No son fáciles los acuerdos. Ahí es una dinámica que se está construyendo ahora y que no predice... No.
fluidez. Pero acá quedó muy en evidencia, Milei. Eso queda... Él tiene un discurso y hoy actuó de manera totalmente opuesta. Puede argumentar lo que dice Jessica en cuanto a que no estuvo en la votación en general, que después no iba a bajar a la votación en particular, pero por su ausencia y la de otros diputados hay un impuesto nuevo en Argentina. El argumento de que ya voté en general y por eso no discuto lo otro es desconocer absolutamente que el trabajo legislativo es justamente la discusión. Cuando hace falta que esté, si es lo que él efectivamente dice es no queremos impuestos, es estar en el momento en que puede hacer algo más que decir que no quiere. Puede levantar la mano y hacer que ese impuesto no exista. Ahora ese impuesto va a existir, son 250 pesos cada vez que te subas a un avión y sí, es la tasa Milei. Ricardo López Murphy, bienvenido. ¿Cómo están? ¿Qué piensa de esto, de Milei no acompañando o ausentándose de este artículo? Vamos a ver cómo es el procedimiento. Uno vota en general y después vota en particular. No es verdad. El argumento que si ese es el que han usado está mal. Ese es el argumento. El argumento, es decir, el argumento que dieron creo que es ese. Es el argumento que está en la gacetilla que saca Milei, que él dice eso está que mal. cuando él rechaza algo en general, se va y no vota el el resto. resto. No es verdad, porque usted vota en general y en particular. Claro. Y fue una sesión agotadora y yo tengo muchas observaciones sobre cómo funciona el Congreso. No me parece bien. A mí me parecía que lo que sugirió el ingeniero Cobos de hacer un cuarto intermedio después de 15 horas de debate era razonable. Sí. Yo, por ejemplo, seguí todo el debate. Estaba extenuado. Vamos a contar que usted una votó... anécdota simpática sobre eso. Porque esto, si no, siempre es mala, pálida. Pero uno sabe que hay una hora a la que llega la votación. No es que todo el tiempo hay que estar. En ese momento, usted no puede estar alguna vez tiene que ir al baño, o sea, no se puede estar todo el tiempo. El problema es que usted vota en general y en particular. Si ese es el argumento que se usó, es falso. Si el argumento es que hacen su discurso y se van, esa es la verdad de lo que ocurre siempre y esa es una estrategia. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Y qué opina? Quiero insistirle porque... Digamos, no si el argumento es el voto en general, de la familia... si voto en general, no tengo que votar en particular, es falso. Tiene que votar en general y en particular. Si es eso, es falso. Si la estrategia es hacer su discurso y irse, bueno, yo no estoy de acuerdo, esa no es nuestra tarea, pero es lo que ocurre habitualmente. Bueno, usted votó en contra del presupuesto. Sí. ¿Por qué votó en contra? Bueno, por varias razones. Primero, porque yo creo que el marco macroeconómico que está supuesto ahí es inverosímil. O sea, yo creo que estamos en una situación mucho más complicada de la que el presupuesto asume. Yo no estoy de acuerdo con los niveles de endeudamiento que ese presupuesto presupone. Y sobre todo no estaba de acuerdo con una cantidad de artículos que habían agregado, lo de los camioneros, digamos, las canonjías. Yo dije que era como una... botica. O sea, había productos para todo. Eso no puede ser. El presupuesto tiene que tratarse del presupuesto. No se pueden agregar canonjías a todos los actores corporativos de nuestra sociedad. Y eso dicen nuestras leyes de administración financiera, que hay que tratar el presupuesto. Pero no se hace eso. Se agregaron 30 artículos el jueves y se agregaron artículos in voce en la sesión. Eso es una barbaridad. Yo estoy en contra de eso. Mientras estaban sesionando, se agregaron artículos. Sí. ¿Y cómo pueden estudiarlos? Bueno, ese es mi punto. Yo creo que habíamos hecho un avance, también hay que reconocerlo. La discusión del presupuesto del 22, en diciembre del 21, fue un horror, un escándalo. O sea, fueron un rato a votar. No, eso fue un horror. Esta vez hubo un mes de discusión profunda, dura. Bueno, uno puede seguir las intervenciones. Yo tuve cruces muy duros en esas discusiones. Y lo tuve en el pleno ayer. Las dos cosas. Y lo tuve en la votación en general y lo tuve en la votación en particular. Porque se hicieron locuras ayer, hoy a la madrugada. Yo creo que el sistema que tenemos no es bueno. Y creo que la sugerencia del ingeniero Cobo era muy plausible. Hay un momento que los diputados quedan agotados. Usted cuando llega a 20, 22, 23 horas, hay una anécdota simpática. Yo estaba sentado en la banca y en un determinado momento me venció el sueño.
Empezó a cabecear. Estaba presidente de Cámara, la ejercía el diputado Mar de Mach. Dice, estuve por llamarte a hablar. Y dice, después pensé que era una maldad muy grande y Dios me iba a castigar. Entonces no lo hice. Le digo, usted puede tener ese momento de... Si a mí en algún momento, después de muchas horas de estar ahí... Usted dijo que pasaron locuras anoche, que metieron locuras. ¿Qué pasó? Bueno, yo creo que tratar in voce reforma impositiva es un muy mal precedente sobre temas muy complejos. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que hay que pasar por comisión, tiene que haber informe. Los temas presupuestarios impositivos son muy complejos. No se puede hacer una cosa así. En ningún país del mundo pasa eso. Y habíamos trabajado, también quiero reconocerlo, seriamente durante un largo tiempo. Digo, ¿por qué en vez de hacer esa trapisonda al final no mantenemos la seriedad? Porque eso genera confianza, genera ¿Y cuál es la más respuesta? profundidad. ¿Por qué insistieron en seguir adelante cuando la yo lógica creo indicaba que 22 horas después... yo creo que hay malas costumbres. Por algo la ley de administración financiera dice que esto no hay que hacerlo. O sea, se hace, pero es una mala costumbre. Yo creo que el tratamiento del presupuesto debería ser una tarea mucho más prolongada. Yo, por ejemplo, muchas veces voto en contra de las leyes porque hay toda una mentalidad que cuanto más leyes sacamos, más trabajamos. O cuanta más sesiones hacemos, mejor. No, no es eso. Lo que hay que hacer es llegar bien preparados, los temas bien estudiados, bien evaluados. Hay una oficina económica del Congreso buenísima. Los proyectos tienen que pasar por ahí, ser evaluados. Yo tengo muchas observaciones de cómo mejorar institucionalmente el trabajo presupuestario. Usted está hablando de procedimientos. Que no es un tema menor. Para nada. Tanto no es menor que quiero hablarle de otro procedimiento que la verdad que hasta ahora genera mucha incertidumbre y es el mecanismo de resolución de Juntos por el Cambio. ¿Cómo va a ir a votar en un Congreso que puede estar muy peleado, muy dividido y en donde, como en Match Point, la pelotita puede caer de un lado y del otro? ¿Qué le pareció? Que el radicalismo sí, que Evolución sí, y que PRO no se abstuviera y que Coalición Cívica en contra. ¿Qué que predice? Republicano Unido anunciara hace varios días atrás que iba a votar en contra por una larga fundamentación. ¿Cómo se van a poner de acuerdo cuando haya que hacer, si es que les toca reformas estructurales? Yo digo que López ha dado Murphy ahí. en el centro de nuestro problema. Y claro. Usted hace bastante tiempo que me escucha decir programa, narrativa y regla de juego. Bueno, una de las reglas de juego que tenemos que tener es coordinar la acción de la coalición. Tiene que haber un mecanismo de coordinación más eficaz. ¿Y de dónde cómo va a aparecer ese? Bueno, yo trabajo todos los días. Si usted me escucha, si me siguen los reportajes... No, que es una obsesión va a ver suya, que es yo digo que sí. náusea. Usted me habla de una cosa y digo, no me hable de candidatura. Nos peleamos por la... Yo, cada vez que me sacan el tema de candidatura, me agarra un ataque. Porque Usted digo, ya dijo que va a ser, que por ahí es candidato a jefe de gobierno. ¿quién? ¿No lo dijo eso en radio hoy? No, yo lo que digo es, hay posibilidades. Usted no puede desconocer la realidad de las encuestas. Pero eso es un tema, yo no quiero abordar No, pero la candidatura. Jorge Macri hace unos días Lo que sacó quiero una foto con decir Patricia, es, en usted hoy dijo todos en los la radio que casos, por ahí era candidato a jefe de gobierno. en todos los casos he señalado en innumerables oportunidades que programa, narrativa y regla de juego. Regla de juego para resolver los dilemas electorales y los de la votación de la coalición y regla de juego para ejercer el gobierno. Vamos a ejercer un gobierno de coalición. Pero no Tenemos que pudieron tener- poner ni siquiera jefe de interbloque en la Cámara de Diputados. No, pero si yo no digo que no tenemos dificultades, las tenemos. Eso es lo que estoy tratando de resolver. Yo creo que eso no se resuelve con las candidaturas. Se resuelve generando, déjeme decirlo técnicamente, una gobernanza. Usted vio que en la sociedad anónima hay un directorio, hay una asamblea de accionistas, hay síndico, hay mecanismos. López Murphy, yo quiero traer otra vez la historia, porque usted fue protagonista y 1000 veces hablamos acá del doble estándar, doble vara. Usted en su momento en un gobierno hizo un recorte y ya sabemos cómo terminó. ¿Este presupuesto es de ajuste, es de recorte? Fuerte.
fuerte. Usted dirá, acá hay un ajuste que está haciendo el... Digamos, aproximadamente es el doble, un poco más del doble de lo que yo proponía en el 2001. ¿Usted era el 13% sobre...? No. Era un presupuesto que tenía un ajuste de aproximadamente 0,5, 0,6 del PBI. Hoy vamos claramente arriba de 1,2, 1,3. Bien, escúcheme. Eso es no vuela... ahora con la tasa de inflación no supuesta. Vuela. Si la tasa de inflación sube, el número es mayor de ajuste. El ajuste O va a sea, ser mayor entonces. Con más inflación, más ajuste. bueno, yo creo que va a ser mayor porque la situación externa, es decir, el gobierno supone que todo va a salir bien. Es como si usted dijera, con un 60%. Vamos a tener todas las cosas fortuitas que pueden ocurrir a favor nuestro. Sesgo yo optimista, diría, bien. si eso es cierto, vaya al casino, porque vamos, va a ser espectacular. Bien, ahora, nunca usted, yo sería porque he sido ministro de Defensa, usted siempre piense la peor hipótesis. Si usted puede con la peor, las bien. otras seguro que puede. Voy a tomar su consejo. Voy a hacer un escenario complicado para Juntos por el Cambio. Hoy, con este ajuste que usted menciona, no vuela, no 14 toneladas de piedra, no vuela ni una piedra, ni una mosca, ni una paloma en Plaza de Mayo, nada. ¿Cómo imaginan ustedes un escenario complicado, de economía complicada, de conflictividad social, si les toca gobernar? Bueno, hablo de la doble vara. Digo, Sheima, usted me ha escuchado muchas veces, vamos de nuevo a lo que me ha escuchado. Usted Todas las veces que sea necesario. 1, Adelante. 2, 3 es programa, narrativa, regla de juego. Bueno. ¿Cuál es el cuarto punto? Es un triunfo arrollador. Sí. Vio como impuse colosal, ahora estoy con arrollador. Diga porque Tanito está hablando. No, porque dígalo bien. No puede imitar. porque ahí ustedes lo pusieron sobre la... Lo voy a poner sobre la mesa. Dígalo. Yo creo que sin un triunfo arrollador va a ser muy difícil la gobernabilidad. Arrollador, Tanito. Arrollador. Ahí. No, arrollador porque, a ver, usted lo señaló, va a ser muy difícil negociar con otro. Entonces, si no tenemos las mayorías, la necesidad de una inmensa reforma que tiene la sociedad argentina no va a ser posible y vamos a tener un problema de gobernabilidad severo. Bien. No, está bien, porque ahora no hay ajuste en la narrativa y si le toca a otro gobierno va a ser la derecha neoliberal. No, pero eso no, fíjese, yo creo que todos ellos, yo presencié hoy un episodio notable, el presupuesto se establece en términos nominales. Esto, como todo esto está filmado, hay que ir contra el archivo, yo aguanto los archivos, eso es lo que me da tranquilidad, de muchos años, así tengo muchos años de archivo. ¿Qué es lo que dije hoy? Dije, el presupuesto es un presupuesto nominal, no se puede fijar en términos reales. ¿Qué es lo que el oficialismo quería? Decir, el gasto en educación va a ser tanto, porque estaba la crítica de cuánto hacer. Eso que ellos pusieron no se puede hacer. Los presupuestos son nominales. Explique qué quiere decir que es nominal. Nominal es que usted tiene que fijar una cifra nominal. ¿Por qué? Porque usted no conoce el PBI del año que viene. Un número. Si lo conoce, claro. Estamos hablando. Si lo conociéramos, seríamos dioses. Es decir, esa pretensión de creerse dioses es uno de los problemas de los gobiernos totalitarios. Los marxistas se creían dioses. Es decir, dioses, ¿se acuerda cómo era el planteo? De cada cual según su capacidad, cada cual según su necesidad. Recreábamos el paraíso en la tierra. Para ese triunfo arrollador que usted dice, tienen que superar en principio esos obstáculos de gobernanza que están teniendo. ¿Cuáles son esos obstáculos? ¿Cómo los piensan superar? Bueno, yo creo que tenemos que tener reglas de juego muy precisas. Esas reglas involucran qué votos hay que asegurar. Por ejemplo, en Uruguay usted tiene en los partidos lo que se llama un voto de Estado. De ahí no puede ir contra la indicación. Hay votos que consultan sus, restricciones morales y usted ahí puede votar diferente. Hay cuestiones de Estado. En las cuestiones de Estado usted tiene que votar de acuerdo a la instrucción. ¿Juntos por el Cambio va a tener esa disciplina? Bueno, eso es lo que yo trato de que tengamos. O sea, hay verticalidad en cuestiones de Estado y más libre albedrío. Esa es una. Bien. Otra, ¿cómo resolvemos la elección de candidatos donde no hay paso? Bueno, en buenas partidas de las provincias del país no hay paso. Bien, medio párrafo, más no porque no tengo tiempo.
Ya entró. Ese es el problema. Ya entró el un problema es que proyecto no me para da todo el suspender tiempo. las PASO. Y bueno, cuando tengamos un programa de 8 horas, pero ahora entró un proyecto. Pero es bueno, mi intervención lo ayuda Pero a no entender tengo el duda, problema. por supuesto. Arrolladora. Arrollador, pero Colosal. ya entró un proyecto, ahora hace un ratito, de unos aliados kirchneristas de Río Negro para, dije bien, Neuquén. Sí. Misiones y Río Negro. Bien, para suspender las PASO. ¿Qué dice usted sobre esto? ¿Los puede complicar? ¿Sí prospera? Yo digo, las PASO han sido una solución en la política, son mucho más económicas que antes. Antes era muy plutocrático el esquema. Había que tener mucha plata para los avisos en televisión, para los avisos en radio, y favorecía mucho la rosca. La rosca designaba a los candidatos. ¿Cómo personas como yo pudieron desafiar el establishment de Juntos por el Cambio en la ciudad de Buenos Aires? ¿Se acuerda cuando Tarico me decía, nunca lo veo en la televisión, solo en el programa de James? Bueno, ¿por qué lo pude desafiar? Lo pude desafiar porque el mecanismo de las PASO me permitía competir gastando el 1% o el medio por ciento de lo que gastaba el aparato Bien. oficial. Entonces, Las PASO le dieron una posibilidad. Bien, se las quitan. Si ¿Qué usted pasa? se la quita Sí. y vuelve, por ejemplo, en algunas provincias se vuelve al voto de la ley de Lema. Yo lo llamo el voto carambola. Usted vota uno y sale otro. Eso es un anacronismo, un horror. Bien, pero puede pasar. Estamos volviendo... Bueno, la involución Sí. política le quita representatividad y transparencia a nuestro sistema. Y si algún problema tenemos en la política es que tenemos que mejorar la transparencia, la representatividad y la ejemplaridad con que lo hacemos. Bien. Entre otros, hay que estar en las votaciones, en general, en particular, hay que cumplir con los Bien. requerimientos. Para eso hemos sido votados. López Murphy, gracias por venir como siempre. Hay sensación telefónica. ¿Aló? O sea, digamos, Ojo que viene a dos voces. En un rato está a dos voces. no pude quedarme a toda la sesión porque tenía que ir a pasear a mis mastines. A Conan. O sea, está bien. Úselo a Conan como chivo expiatorio. Digamos, no me chicanes, Diego. O sea, digamos, eso es una falacia dominem. O sea, digamos, yo me puse al presupuesto en general y chau. Me fui. Haga lo si que toda quiera. la casta se quedó, ¿yo qué culpa tengo? O sea, Tasa digamos, Milei, sí. está bien. Cuéntela como quiera. Ahora la gente dice O sea, Tasa digamos, Milei. ese es un rótulo etiquetado que me puso la casta. O sea, digamos, si hubieran ido a dormir también y nada de esto hubiera pasado. Está bien. ¡Mierdas insomnes! O sea, digamos, tengo derecho a pernoctar con mis perros. Mi hermana y Kikuchi hace algo que me están haciendo pisar el palito. O sea, digamos, tienen miedo porque saben que soy el único que voy por sus privilegios. Está bien, Salvo pero- los privilegios bueno, de pero un hoy- nequiano. O sea, digamos que no es Claro. casta. Pero O sea, hoy hay digamos, una taza más amanece en la República Argentina. Digamos, o sea, digamos, Diego, ahora no te llama la atención que toda la falsa oposición arme semejante escándalo por una tasa aeroportuaria de 250 pesos por pasaje, Pero que es menos que lo que sale un alfajor. Está bien, pero es el Por está eso, bien. ¡oh, qué horror, Milei! Impuesto Y en más. cambio, de la UCR y de los Evolución Ay, del dale, Cotinosiglia, que dieron quórum, no dicen ni mu. ¡Ah! Está bien, te pero agarré ahí, mierda keynesiana. Está bien, pero a mí no Te me agarré ahí. Dejen de defender a los zurdos como Manes, Lusto y Stolbizer. ¡Ay, Stolbizer se descompuso! ¡Ay, se comió un brownie loco! Sí, claro. O sea, digamos, sí, mira cómo me río. No sé cómo, me imagino Sí, cómo se reiría. pseudo-kirchneristas. Me imagino cómo se reiría ¡Zurdos! Margarita que nos quieren con seguir un brownie matando loco. impuestos. Margarita con un brownie loco, me imagino cómo se reiría, sí, me imagino cómo se sí, reiría. Sí, así. Sí. Me quieren bajar a mí porque ¿Cómo saben que se estoy en reiría 20 con el puntos. brownie loco, Margarita? Sí. Sí. Está muy Pero bien. ¿saben qué? Me quieren bajar a mí porque estoy en 20 puntos a nivel nacional y no lo pueden creer. Se preguntan, ¿cómo es que este freak mide 20 puntos? Y sí, aunque le duela a Malamud en Portugal.
No tenía que nombrar. Tiene que ver, María. Se desesperan porque saben que voy a transformar la nación y recuperar las Malvinas. O sea, digamos, recuperar las islas forman parte de las reformas de tercera generación que se van a dar recién dentro de 35 años, Diego. O sea, digamos, no sean ansiosos. Pero permítame, Pero- en su lógica, digamos, ellos pueden autodeterminarse que son los isleños, ¿o no? En su lógica. O sea, digamos, sí, vos sabés que el liberalismo es el respeto irrestricto de la vida del prójimo y para correr una maratón hay que dar el primer paso. Me gustaría que todo lo que me piden a mí se lo exijan a la UCR, Unión Cínica Radical, que forma parte de la Internacional Socialista, la coalición cínica, que es aún más de izquierda, y las tibias palomas de Juntos por el Cargo. Y basta. O sea, digamos, me aburrí de decir siempre lo mismo. Me voy a la mierda. Porque así soy yo. Libre como Nino Bravo. En la cama soy tántrico, pero en el Congreso aguanto solo minutos. Bien, muy bien. O sea, digamos, porque no vivo de la política, vivo de dar conferencias. Hágame cargo. Que es mucho más divertido que ser diputado. Ahí está. No iba a mejorar. Quiere repetir ese remate porque no va a mejorarlo hoy. Ya está. Retírese con eso. Usted será tántrico, digamos, pero... O sea, digamos, en la cama soy tántrico, pero, o sea, digamos, en el Congreso aguanto solo minutos. ¡Viva la libertad, carajo! Bien, gracias. Mientras, fíjense cómo tenemos los 4 climas en el programa. Pasamos de la sonrisa a todo lo contrario. Lucía Salinas, ¿qué hizo Estiuso hoy? El ex espía titular de lo que era la Secretaría de Inteligencia pidió declarar nuevamente como testigo en la causa que investiga la muerte del ex fiscal Alberto Nisman. La causa que ya determinó que Alberto Nisman fue víctima de un homicidio, no se suicidó. Lo que sucede con ese expediente es que no tiene aún a los autores de ese crimen. Solo está procesado Lago Marcino, el ex informático, como partícipe necesario y quienes se ocupaban de la custodia de Alberto Nisman. ¿Qué dijo hoy en un escrito que presentó ante el fiscal Eduardo Tayano Estiuso? Que se había enterado por trascendido de los medios una serie de declaraciones que están prestando actuales espías ante el fiscal. Ya declararon 60 espías en lo que va de este año, quedan aún unos 30 más. Es como la nueva pata en la que se está posando la justicia para ver si el servicio de inteligencia tuvo algún tipo de responsabilidad en lo que la justicia ya dijo fue un homicidio. Bien. Entonces él dijo, hay cosas que todavía no declaré, vinculado a lo que estos espías están diciendo y quiero volver a hablar. Es la 4ª vez que va a hablar como testigo en este expediente Jaime Estiuso. La última vez lo que dijo es no solo que estaba convencido de que Alberto Nisman había sido asesinado, sino que también habló de un sistema de inteligencia paralelo durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. Miguel Ángel Toma está con nosotros, que oportunamente manejó los servicios de inteligencia. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Cuál es la jugada de Estiuso, cree usted? Bueno, habría que preguntarle a él. Lo que me parece importante de lo que ha hecho Estiuso es que ha reinstalado de alguna manera la necesidad de acelerar esta causa que más allá de los testimonios que, como bien han señalado, se venían tomando, no tiene una dinámica como debiera tener frente a lo que significó un magnicidio. De manera que desde ese punto de vista creo que lo que ha hecho Jaime Estiuso es funcional a acelerar y a esclarecer quiénes fueron los autores del asesinato de Alberto Nisman. ¿Usted lo conocía, Estiuso, de años? Sí. Sí, por supuesto. Lo conozco desde el año 91, cuando hicimos la Ley de Seguridad Interior, que es de mi autoría, creamos la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia y la presidí durante muchísimos años, de manera que lo conozco década del 90, 91, y por supuesto después trabajó bajo mis órdenes cuando fui secretario de Inteligencia. ¿Y cómo lo definiría? El mejor oficial de inteligencia que he conocido. Y conozco de acá y de afuera. Y después de haber salido de la función, ¿cómo lo definiría? Porque tuvo un recorrido Estiuso como agente de inteligencia, usted dice que es el mejor que conoció, pero después de dejar la función pública se convirtió en un personaje
que ha hecho declaraciones públicas, que ha hablado mucho sobre lo que era el servicio de inteligencia en el mandato de Cristina. ¿Qué opinión le merece esa figura? Ha dicho cosas que son muy concretas y consistentes. Una de ellas, que lo acaba de señalar recién en su introducción, fue la existencia de un servicio paralelo en cabeza militar, en cabeza de César Milani. Los remito simplemente a un artículo, él lo señala incluso en su declaración testimonial, un artículo que yo escribí en el diario Clarín, donde demuestro que del 2010 al 2014, fíjense qué casualidad las fechas, ahora lo vamos a relacionar, la estructura de inteligencia civil bajo control parlamentario prácticamente no tiene ningún tipo de asignación presupuestaria que se lo va comiendo la inflación. Es decir, se mantiene estable la asignación presupuestaria. ¿Saben cuánto crece la asignación presupuestaria del 2010 al 2014 de la inteligencia militar? ¿Cuánto? 156%. ¿Usted qué piensa? ¿La inteligencia militar tuvo que ver con el asesinato de Nisman? Yo estoy convencido. No tengo pruebas, pero desde la perspectiva que yo analizo esta cuestión y desde la experiencia como jefe de inteligencia, queda claro que acá hubo una acción de preparación, lo que se dice el ambiental, respecto de generar las condiciones para que fuera asesinado Alberto Nisman. Estamos, digamos, sobre una escena sumamente delicada. Concretamente, ¿quién mató, según usted cree, a Nisman y cómo es la ambientación? No, yo no Cuéntenos. no voy a entrar a conjeturar quién puede haber sido. No descarto que haya sido la Fuerza Al-Quds. ¿Qué es? La Fuerza Al-Quds es un área de operaciones especiales de la Guardia Revolucionaria Islámica que en el informe AMIA que hicimos en el año 2003 está perfectamente detallada y conocemos absolutamente cómo fue su comportamiento. Y es el área de operaciones especiales de inteligencia en el exterior de la Guardia Revolucionaria iraní. ¿Para qué matarían a Nisman? ¿Para qué? ¿Son los mismos del avión iraní-venezolano? Exactamente. El piloto y el copiloto eran miembros de la Fuerza Al-Quds. Sí, el piloto ¿Y para qué matan a Nisman, en su teoría? Nisman era una piedra en el zapato y por eso dije que iba a relacionar esto con las fechas. En el 2010 comienza a desfinanciarse la inteligencia civil y comienza la relación del gobierno, las negociaciones en Alepo entre el canciller Timerman y el canciller iraní. ¿En función de qué? En función de lo que terminó siendo el memorándum. Alberto Nisman me refiere personalmente en el año 2013, no tengo exactamente la fecha, me lo encuentro en Palmas del Pilar, para ser más concreto. Yo lo conocía, por supuesto, porque venía trabajando en el tema AMIA desde cuando era fiscal en el juicio a la provincia de Buenos Aires a quienes aparecían como los que habían manejado la tráfica, etcétera, la venta famosa. Sí. A partir de eso, me refiere que lo llama Zanini, voy a dar nombres porque esto me lo dijo Nisman, para decirle que por favor no hiciera público el informe de ampliación del que habíamos hecho en el 2003 vinculado a la penetración de Irán en América Latina. Bueno, sobre eso, en marzo de 2019, Jaime Estiuso declara exactamente lo mismo ante la justicia federal. Exacto. Y lo que agrega es que Cristina Fernández de Kirchner manifestó no tener interés en la presentación de ese informe sobre la participación de Irán en el atentado de la AMIA. Esta fue la última declaración de Jaime Estiuso como testigo en la causa que investiga el asesinato de Alberto Nisman. Tal cual. Por eso digo que es Zanini el que le transmite esto a Nisman. Era una piedra en el zapato, porque Nisman se niega a aceptar el diktat en el sentido de dejar de investigar a Irán como responsable y le sugieren la pista siria, un absurdo. ¿Quién le sugiere? ¿Quién le dice, Nisman, basta con Irán, no, anda por otro lado? ¿Quién le dice eso? Lo que me refiere Nisman en su momento es precisamente esto, que no querían que hiciera público la ampliación del informe del 2003 sobre la base de la penetración de Irán en América Latina. ¿Por qué? Pero el gobierno kirchnerista no quería. ¿Quién Por supuesto, porque ya habían comenzado, a eso me refiero, y en esto soy muy enfático, habían comenzado las negociaciones que terminan en el memorándum. Y todo esto está vinculado a un tema
central hoy central, que es el desarrollo nuclear iraní. Esta es la clave de la cuestión. Irán hace los 2 atentados en la Argentina porque el gobierno de Carlos Menem rompe el acuerdo de transferencia de tecnología nuclear a Irán. Esto lo atrasa 14 años en el desarrollo de su proyecto nuclear con finalidad militar. Esto es la causa eficiente de la voladura de la embajada primero y de la AMIA después. A partir de eso, en el año 2007, esto está planteado en los tribunales incluso de Estados Unidos. ¿Y por qué volar la embajada y por qué volar la AMIA como...? Era un mecanismo extorsivo. ¿Pero por qué a esos centros que como denominador común son entidades judías o por qué? Bueno, por el impacto que implicaba hacer un atentado en una sede, nada más ni nada menos que la comunidad judía. Está bien, pero si iba contra Menem, eso no lo había decidido la comunidad judía. Permítame, incluso a riesgo si tengo que ser ingenuo, pero ¿por qué ahí? La determinación la toman exactamente, se lo voy a decir, el 14 de agosto del año 93, la voladura de la AMIA, en una reunión que se hace a las 16:30 horas en la ciudad santa de Masat. Todo esto está planteado con suficiente documentación probatoria en la causa y es parte del informe que hicimos en el año 2002. Ahí determinan, con la presencia de las máximas autoridades, Ali Khamenei, Rafsanjani, el canciller, el jefe de la estructura de inteligencia y seguridad y la Guardia Revolucionaria iraní, y Rabani ahí define varios de los objetivos que se habían generado y deciden que es la AMIA. ¿Por qué? Y lo dice claramente Rabani en esa reunión. Dice, porque tenemos que generar un efecto que quede claro que detrás de esta decisión de la Argentina está la presión de Israel. Esta fue la actitud y la argumentación que respondo a tu pregunta. Era porque Israel pidió que se desactive ese plan. Esa era la apreciación del gobierno de Irán, que además esto se daba en otro marco, que era el marco de la exportación a nivel mundial de la revolución islámica, como ellos lo entendían. Quiero volverlo un poco al tema Nisman y a este pedido de Estiuso con aquello donde la justicia está poniendo la lupa ahora, los espías. Porque la justicia lo que determina es que incluso antes de que sea público que Nisman ya estaba sin vida, hubo una explosión de casi 100 llamados y mensajes de texto entre espías y entre algunos exfuncionarios, con lo cual la justicia sospecha que ese sector ya sabía lo que había pasado en el baño de ese departamento. Hay una discusión sobre el rol de los espías. Muchos espías durante estas declaraciones testimoniales dijeron es la primera vez que la justicia nos cita a declarar en algo, y nada más ni nada menos que en este expediente. Pero hay toda una denuncia del gobierno actual sobre esto de los sótanos de la democracia, cómo funcionan los espías, por algo que también Cristina Kirchner saca este uso de la CID en su momento. Sí, pero la saca en 2013, sí, cuando bueno, lo acusa de no haber avisado que Massa... ¿Se acuerdan? De 2014, Massa no me avisaron los servicios de inteligencia que Massa saltaba del gobierno y se jugaba solo. solo. Estiuso habla de una inteligencia paralela. Diego, es un error de fechas. No fue diciembre del 2014. 2014. Está bien, pero digo, porque usted dijo que 2010 empezaban a desfinanciar la inteligencia, la CIDE en 2010. Y fortalecer la inteligencia militar. Yo tenía entendido que, digamos, Milani y la figura de Milani empieza a crecer posteriormente. No, eso es cuando es jefe de Estado Mayor. Previamente era jefe de la Jefatura 2 de Inteligencia a partir del 2010. Sí, pero... en esto hay que ser muy preciso, porque si no, no terminamos de entender el entramado. La inteligencia militar, en realidad, pasa a constituirse como una alternativa, no de una estructura de inteligencia controlada, además, por el Congreso, etcétera, sino como una estructura de espionaje ilegal y paralelo que no tenía que ver sino con ser funcional al gobierno. Voy a explicar por qué digo esto. Porque hay una frase, un concepto de Max Weber que es muy interesante, que es la visión patrimonialista del Estado. Los gobiernos autoritarios confunden Estado y gobierno. Entonces, las instituciones del Estado, si no están en función de los intereses circunstanciales del gobierno, se las destruye o se las sustituye. En el caso de la inteligencia, la acción de apoyo de la Secretaría de Inteligencia, a cabeza de Estiuso, a Nisman,
era una piedra en el zapato para desarrollar el proceso de reacercamiento a Irán y el realineamiento geopolítico que planteó el kirchnerismo. Bueno, con pero los peores de la clase. mi pregunta iba a lo siguiente, y viene Estiuso a hablar de una inteligencia paralela. Hay toda una discusión sobre el funcionamiento de los servicios también. Y en esta cosa que en un comienzo se había pensado que iban a ser un auxiliar de la justicia, y en algunos momentos terminan metiendo la cuchara para cambiarle el giro de muchas investigaciones. Pero sin Entonces, duda, ¿qué pasa con para la eso se inteligencia? crea esa estructura paralela. Para eso se desarrolla una acción que estaba vinculada simplemente a preservar los intereses, el carpetazo. ¿Qué quiere decir que ambientó el espionaje militar, el asesinato del mismo? Bueno, a ver, estaban todas las cámaras que controlaban la ¿Eso parte... entonces, fue Milani, según usted dice? No, yo estoy diciendo que la cabeza de esa estructura paralela era Milani. Esto está clarísimo, hay elementos de sobra que así lo determinan. Es decir, desde la cuestión presupuestaria en adelante queda claro que un país que no tiene hipótesis de conflicto... A ver, a mí que me expliquen cómo la inteligencia militar, que está solo vinculada por la ley 25.520, de la cual casualmente también soy autor, dice que tiene que ocuparse de la posibilidad de una agresión externa de un tercer Estado a través de una fuerza militar. Un país que no tiene hipótesis de conflicto. A mí que me expliquen para qué la aumentaron en 156%. Bien, déjeme, tengo 3 minutos para administrar un par de cuestiones. El argumento oficial del kirchnerismo es: Nisman se suicidó y avanzan. Dicen, Estiuso tenía que brindarle información y a último momento se le cae su alegato, su presentación a Nisman, porque el argumento clave Estiuso no se lo comparte. Esto, aunque parezca un poco ingenuo, infantil, es uno de los argumentos que circula. ¿Cuál era el vínculo entre Estiuso? ¿Qué piensa usted de este argumento? De que a lo último se borró Estiuso y eso produce el suicidio, entre comillas, de Nisman. ¿Es disparatado? Es una estupidez. ¿Quién puede creer? Yo lo conocía y lo traté personalmente y mucho tiempo, Alberto. Era precisamente lo contrario. Bueno, usted es psicólogo. No era precisamente un depresivo ni un melancólico. Al contrario. No. Eso en primer lugar. No, no era eso. No, por supuesto que no lo era. Este es un argumento que utiliza el kirchnerismo para la autojustificación. ¿Y Lagomarsino qué rol le ve usted? Lagomarsino es el que puso el arma. No había suicidio en el relato oficial, sino había una pistola que fuera trazable. Ahora, usted lo que está apuntando y todo lo que está diciendo es que el kirchnerismo mandó a matar a Nisman. No hay mucha vuelta más. Tendrá que probarlo la justicia, pero en mi percepción estoy absolutamente convencido. ¿Y por qué? Porque era una piedra en el zapato para obtener ¿qué a cambio el kirchnerismo? Para llevar adelante el memorándum en el con año Irán. 2000. ¿Y qué ganaba el kirchnerismo con eso? Eso es lo que habría que preguntarse. Eso es lo que habría que preguntarse. Sabemos lo que quería Irán, esto está claro. Irán quería restablecer dos cosas. Una, que le sacaran las circulares rojas, eso desde ya. Y segundo, restablecer el flujo de tecnología nuclear. Y si quiere, podemos avanzar mucho más y profundizar, porque este es el tema central. No me acuerdo el nombre del señor de Interpol que decía, no, nunca nos pidieron que levantemos las alertas rojas. Sí. No es cierto. Robert Nobles. Sí, no. Lo que dijo Noble es mentira, no sé cómo es eso. No, perdón. Lo que quería, las Yo alertas pienso rojas... que lo asesinaron a Nisman, no tengo duda. No, las alertas rojas están vigentes, Diego. Están vigentes. Pero no, bueno, hubo casos recientemente con la asunción de Ortega en Nicaragua y no lo agarraron a tiempo, ¿no? Sabían perfectamente que estaba, había una complicidad muy clara. Pero toma, acá el tema es ¿qué ganaba el kirchnerismo con esto? Con este acuerdo que usted está planteando con Irán para que Irán retomara el flujo de todo lo que tiene que ver con la energía nuclear. En primer lugar, un realineamiento geopolítico. Esto está claro, esto es una discusión que podemos dar, pero es de naturaleza política. Realmente el gobierno de Cristina Kirchner giraba claramente a alejarse de Occidente y acercarse a vía Venezuela, la Bolivia de Morales, Ecuador, Correa, etc. Irán. No nos olvidemos que en el año 2007 dos edecanes de Chávez testimonian en Estados Unidos que Chávez le dice a Néstor Kirchner que por pedido de Irán
le solicitaba que volvieran a reabastecerse del flujo de tecnología nuclear, que la decisión de haber anulado el acuerdo previo en el año 90, 91, lo había atrasado 15 años. Finalmente le digo, la justicia, el pacto con Irán, la absolvió a Cristina. Sí, ahora en noviembre se van a producir 2 audiencias en pleno mundial para resolver si Cristina Kirchner va a afrontar o no el juicio oral en ese caso. Exactamente, está pendiente, como bien dice. Bien, Miguel Ángel Toma, gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Vamos a hacer una tanda. ¿Recuerdan las escenas de el nieto del Pata Medina en un restaurante de La Plata, violencia, un encontronazo con otro sector de la UOCRA de La Plata? La resolución no te sorprenderá. Rolo Barbano. No hay nadie detenido a más de 24 horas de ocurrido el enfrentamiento, que empezó en una parrilla de Ensenada y que siguió después frente a la comisaría tercera de esa localidad, a los tiros, en plena calle. Todo empezó con trompadas. Hubo heridos, hubo 9 personas internadas. Hubo una denuncia de Brian Medina, el nieto del Pata, diciendo que a él lo acuchillaron y que recibió lesiones muy graves y que uno de sus compañeros, Marcelo Morel, perdió un ojo hoy. Sin embargo, no hay nadie detenido, ni de la facción del Pata Medina, ni de la de sus rivales. Iván Tobar, jefe de la barra brava de Estudiantes en algún momento, y hoy el hombre que le disputa el poder a los Medina en la UOCRA de La Plata. Los investigadores que dicen que están tratando de determinar quién agredió a quién con nombre y apellido y que no lo están logrando. Mientras tanto, abogados de un lado de los Medina y de los Tobar se presentaron a denunciarse mutuamente. Por el momento no hay nadie preso, no hay nadie imputado. Hay un espectáculo terrible que nos dieron, del cual se cree, salió incluso una bala perdida que le cayó a una mujer que esperaba el colectivo, que no la mató de casualidad, y no hay ningún imputado, Diego, a esta hora. Bien, ustedes saben que Coldplay hizo su primer show ayer, hoy hace el segundo show, y a propósito de Coldplay, y revisando redes sociales, nos encontramos con un tuit que está bueno, con una reflexión que es interesante. Quiero compartirlo con ustedes, y es de Micaela. Ahí está la cuenta de Micaela. Quería contarles que la hija de Chris Martin, el líder de Coldplay, y de Paltrow, tuvo su primer empleo a los 15. Apple Martin, hija de millonarios, puede trabajar en una tienda, pero la hija de Mabel toma colegios porque no puede hacer una pasantía. Y miren la entrevista, qué interesante. Vamos a ver. Esto es una parte de la entrevista. Vamos a ver si lo podemos ver de vuelta. Con Ellen DeGeneres. Bien, entonces no la veamos, yo se las cuento. Él cuenta la anécdota de cuando un día va a la tienda, una tienda normal, en donde su hija de 15 está trabajando, y la vergüenza que le da a la hija ver la llegada de su papá, como a todos nos pasó que a nuestros hijos, por alguna extraña razón de la naturaleza, en determinada edad, los avergonzamos. Entonces, ¿qué haces en mi lugar? Bueno, le pasó a la hija de Chris Martin, pero la moraleja es, fíjense cómo ella, que pudiendo no trabajar, se pone a laburar como si fuera una anónima. Y el preconcepto que hay, y esto es batalla cultural, de que están objetando que los pibes hagan pasantías porque creen que les van a extraer la plusvalía, ¿no? Hay que ver si tenía uñas esculpidas, como la mamá. Ahora lo vemos, ahí está. Sí, la final feliz para la historia, pero bueno, la moraleja muy bien observada por la tuitera, por este tuit, es nada, anda, trabaja, salí al mundo. Las hijas de Obama también trabajaron de adolescentes. Absolutamente. Pero cuando vos decís esto acá, lo que te dicen es trabajo infantil, los chicos tienen que estar en la escuela. Es explotación, etcétera. Bueno, hubo tomas de colegio contra las pasantías. ¿Cómo era lo de las uñas pintadas de una mamá? Claro, que una madre dijo que la habían mandado a un hotel muy importante, y que la mandaron al bar, porque no sabían supuestamente qué darle en el hotel, y le pusieron a lavar platos. Y ella dijo, mi hija no va a lavar platos en mi casa, tiene las uñas esculpidas, ¿cómo va a ir a lavar platos a un hotel? Bueno. Esa fue la anécdota, entonces, y aunque les parezca mentira, no es aislado. Hay mucha gente que piensa que los pibes no tienen que hacer pasantías, y uno humildemente cree que, bueno, tienen que
la mejor forma de encontrar un trabajo es estar en lugares, aprender. Hay reglas, hay horarios, hay gente a la cual hay un organigrama, hay que obedecer, eso no pasa en todas las familias. Es decir, hay algo que medio está en extinción, que es una rutina laboral, no una colimba, una rutina laboral. Eso es una miniatura de lo que después es la vida adulta, pero hay gente que se resiste. Bueno, muy bien, hemos llegado al final. Es el momento de A Dos Voces. Y atención que va a estar Javier, entre otros invitados va a estar Javier Milei, en un día especial para preguntarle cosas. Hasta mañana.